De nuevo de regreso con esta serie de videos sobre distintos temas del arte. Habíamos empezado a trabajar un tema que es el tema de la oración de los magos, porque encontramos el mismo tema trabajado en periodos distintos. Entonces eso nos permite verificar los cambios que se van produciendo en los estilos, en las técnicas, en las formas de representación, en la medida en que se pasa de un periodo a otro. Vamos ahora al pleno Renacimiento. Sandro Botticelli y Leonardo da Vinci fueron contemporáneos. Sandro, un poquito mayor que Leonardo, fueron compañeros de trabajo y de estudio en el taller de arte donde los dos trabajaban, donde los dos se formaron. Y como era costumbre en aquella época, desde muy pequeños, así que fueron amigos. Leonardo le decía o comentaba que nuestro Sandro no le gustaba trabajar la perspectiva, tal vez porque estaba un poquito influenciado en algunos aspectos por los estilos anteriores. Vamos a ver primero a Botticelli, por ser un poco mayor, y luego la única adoración de los magos de Leonardo, que es muy conocida, aunque fue una obra inacabada, como muchas de las que él hizo. Entonces aquí nos encontramos con esta adoración de los magos de Botticelli, que está pintada al temple sobre tabla de madera. El temple, a diferencia del óleo, usa un emulsionante para los colores, por lo general de yema de huevo. Eso le da unas posibilidades y le niega otras. Es secado más rápido, el óleo es un secado un poco más lento y es más transparente. El temple no permite hacer transparencias, o sea que es muy complicado hacer superposición de capas de pintura, cosa que se lograría hacer con la pintura al óleo, pero durante muchos siglos se utilizó y fue muy común. Esto tiene un alto de unos 111 centímetros, un poco más de 1 metro, y 1,34 de ancho. Aquí la fotografía hace énfasis en la parte ancha sobre la parte alta. Esta es una obra en donde hay la mano de por lo menos otro pintor, que es Filippino Lippi. Era bastante común que en un cuadro, en una pintura, hubiera varios pintores trabajando simultáneamente. A veces se le encomendaba a un aprendiz a hacer algo, por ejemplo un ropaje, alguna cosa secundaria. Las indicaciones, por ejemplo, para hacer las rocas que hay al fondo, para pintar las columnas, para hacer o terminar los vestidos de algunos personajes, no las partes claves, no partes que realmente eran posible hacerlas, porque había aprendices que iban tomando vuelo, que iban desarrollándose poco a poco. Está, como muchas de las obras de este periodo, en la Galería de los Oficios de Florencia. Fue un encargo para una capilla. La gente de muy alto nivel social, ya creo que habíamos anotado eso, construía capillas familiares dentro de las iglesias y dentro de las catedrales, para distinguirse pues de los demás y para hacer una ofrenda, y las adornaban con obras de alto nivel. Por lo general contrataban a los mejores pintores o escultores de su tiempo para que se encargaran de la decoración de esas capillas. En este caso es la Capilla Lamy, que se encuentra en Santa María Novella. La encargó un personaje que llamó Gaspare di Zanobi del Lamo, y por eso se llama la Capilla Lamy. Ahí, en su momento, era una obra de mucha calidad, muy bien elaborada, pero vamos a mirar algunos aspectos especiales. Era común en aquella época que la pintura no era histórica. ¿En qué sentido no es histórica? Es más bien anecdótica. Digamos que la adoración de los magos es una anécdota, pero aquí no está representada históricamente.
Esos personajes que hay aquí no estuvieron nunca, ni esa cantidad de gente estuvo nunca en ese lugar ni en esas circunstancias. Pero era común para la época del Renacimiento que en situaciones como esta, como el nacimiento del niño Jesús, se retrataran frente al nacimiento personajes importantes, en este caso los comitentes de la obra, y toda su familia, y todos sus amigos y todos sus conocidos. Digamos que, hablando en términos coloquiales, media Florencia estaba allí presente. Y muchos de esos personajes, para la época de ellos, eran totalmente reconocibles. O sea, son retratos. La gente se hace retratar en un evento de carácter religioso que considera muy importante, y eso realza su importancia. La gente del común de la época pasaba por la capilla, veía a estos personajes y sabía, ese que está allí es el señor tal, es la señora tal, etc. Y por lo tanto, eso realzaba su posición. Eso les daba más importancia, les daba más interés respecto a los demás. Hay que tener en cuenta que a veces los pintores se retratan a sí mismos dentro de estas obras. En algunos de estos vamos a ver que hay algunos de estos personajes son autorretratos. Es bastante común, incluso se hace un poquito como, yo diría casi como una especie de trampita, hacerse por allá en un extremo donde no esté estorbando mucho, para mostrarse a sí mismo. Aquí está obviamente pues personajes conocidos de la época. Está Lorenzo el Magnífico, está Pico de la Mirandola, Ángelo Policiano, poeta, y es el personaje que nosotros tenemos, que nos va a dar. Aquí tenemos detalles, vamos a mirar detalles. Vean la importancia de por ejemplo, cómo se diferencia una persona de alto nivel social en aquella época, y yo creo que ahora también, del mundo común. La ropa es uno de esos elementos. Entonces aquí estos pintores se detallan mucho en lo que la gente tiene puesto, el tipo de ropa que llevan. No es tan notable como lo que se hace al otro lado de los Alpes, en el mundo franco-flamenco. Allí son absolutamente detallistas y se puede seguir casi pincelada por pincelada, cosa que veremos posteriormente. Pero aquí tenemos entonces, se retratan con la mayor fidelidad a los personajes importantes. Vemos el bufón, por ejemplo, la gente pequeñita, el que sufría algún tipo de enanismo, eran considerados y eran contratados como bufones de corte. Su función era divertir, y divertir a sus amos en situaciones incluso complicadas, hacer algo entretenido para que la situación no tuviera tanta complicación. Vemos un uso profuso de lo abigarrado del conjunto, muchas personas, mucha gente en el mismo espacio, rasgos individuales. Aquí tenemos por lo menos 4 rostros, y esos 4 rostros o 5 rostros son completamente distintos unos de otros. O sea, no hay un estereotipo. Lo que se trata de hacer, de que las personas de la época se vean representadas allí tal como eran efectivamente. En la parte que corresponde a María y el niño están casi esbozados. El traje azul de María se ha deteriorado con el tiempo. Casi con seguridad era un azul mucho más notable. Cuando se hacía una pintura de esta clase, se hacía un contrato en la cual se estipulaba un pago por el número de personas que eran retratadas, y un pago también por el tipo de materiales que se iban a utilizar. Normalmente el azul se lograba moliendo lapislázuli, que es un material semiprecioso, obviamente muy caro, supremamente caro. Pero estas pinturas pues tienen muchísimo tiempo, a veces han pasado por desafortunadas arreglos o supuestas restauraciones, a veces por manos que no son muy expertas, y terminan deteriorándose, pero se deterioran también por la humedad, las temperaturas, en fin, por el maltrato.
Estos lugares han soportado guerras, conflictos, escurrimiento de aguas por las paredes. En fin, no sabía uno cuántas vicisitudes habrá pasado una pintura de estas en casi 5 siglos. Vemos el bebé, es un bebé, es un cuerpo de bebé. Pareciera que con la mano derecha fuera una bendición, era muy normal hacerlo así. Vemos como una cosa notable, interesante, que no es completamente clara que haya nimbo, el nimbo de santidad que se le ponía a las personas. Parece ser que en la parte posterior de la cabeza de María habría un rezago, es posible que haya sido pintado en algún momento y haya desaparecido en buena parte. Representa como una mujer joven, bella, bien arreglada, sostiene al niño con su mano con delicadeza, y el rey mago, que es uno de los personajes de la Sociedad de Florencia, se van a tratar como reyes magos, va a hacerle un saludo especial, va a besar uno de sus piecitos. Y aquí tenemos otra adoración de los magos, también con una característica especial. En vez de un pesebre, escoge una especie de ruina arquitectónica. En lo que era un antiguo edificio, van a estar refugiados allí María, José y el niño. Hay una perspectiva lejana, tenemos más allá de las ruinas arquitectónicas unas montañas. En un hueco que hay a la izquierda se ve muy lejos unos edificios. En la parte de la derecha hay un camino que va alejándose, y por ese camino hay una multitud de personas. Y por la izquierda hay otra multitud de personas. Podemos hablar que por un camino que hay en la parte central viene otra multitud de personas. Son miles de personas las que llegan allí, a pie, a caballo. Hay cantidad de palafreneros tratando de sostener los animales que están encabritados. Hay gente arrodillándose, gente exclamando, señalando, conversando entre ellos. Es un caos. Obviamente eso puede ser una metáfora, la metáfora de que la humanidad entera va hacia allí, que la humanidad entera va a rendir homenaje y la humanidad entera va a rendir pleitesía al niño. Hay bastante naturalidad en la representación de las personas. Están todas paradas o sentadas o arrodilladas sobre el piso. O sea, hay no solamente una perspectiva lejana, sino que hay un piso claro. Hay proporciones humanas, hay todo tipo de rasgos. Hay unos más bellos, menos bellos, más viejos, más jóvenes. Parecieran haber más hombres que mujeres. Parece ser. Y es un poquito extraño esto, pero es posible que las mujeres no acostumbraran a salir en este tipo de cortejos, pienso yo, para que no lo representen aquí con tanta frecuencia. La mayor parte de los personajes a una primera vista son todos hombres. Y muy buena representación de los animales, muy buena fidelidad, lo que implica estudios. El pintor se ha tomado el trabajo de mirar los corceles, cómo se encabritan, cómo accionan, qué tan fácil o qué tan difícil es mantenerlos quietos. Son animales de calidad, lo ve uno por la figura, por el cuerpo que tienen. En aquella época, si hoy una persona pudiente se distingue porque su carro es un carro muy lujoso y muy costoso, en aquella época era el caballo. El hombre y la mujer ricos usan cabalgaduras muy finas, muy costosas, y a los demás les corresponden pues los animalitos más de trabajo. Esta pintura es del año 1500, está también en la Galería de los Oficios, 1,73 por 1,07. Otra adoración de los magos, también de Botticelli. Vemos aquí la composición, un poco como en cruz. Hay un corredor que va hacia el fondo, una perspectiva que se refuerza por las ruinas de la arquitectura, el techo que está sobre
sobre los paneles principales, el techo que está soportando esa primera habitación que hay en esas ruinas. Esas líneas ayudan a marcar un punto de fuga que está hacia la ventana que hay o la oquedad que hay en el muro del fondo, hacia el fondo, más allá de las ruinas y el paisaje cercano hay un lago, y después hay nubosidades. Hay unas nubes a la derecha, parecen unas nubes, y hay una tierra que está más al otro lado, a la otra orilla del lago. Hay una representación bastante clara que es la del pavo real, y parece ser muy utilizado el pavo real en ese tipo de representaciones. Tenía para ellos algún tipo de significado especial. Nos encontramos otra vez en la misma situación. María con el niño sentadito sobre una de sus piernas, y ella lo toma con las dos manos. Los magos, los reyes, brindándole su saludo, y una multitud, un montón de gente rodeándolos. Y los que están en primer plano conversando entre ellos no están preocupados por lo que está pasando al fondo. Están preocupados por sus asuntos, conversando de sus asuntos. Tenemos unos escorzos muy interesantes con el caballo que tenemos aquí en primer plano. Es un caballo que está mirado desde atrás y es un escorzo excelente. Y tenemos entonces más o menos el mismo tipo de programa pictórico, digamos. Se hace retratar la gente que ha pagado por la obra y se muestran. Es posible que podría ser que Botticelli estuviera representado aquí. A la izquierda abajo hay un personaje rojo y enseguida de él hay un personaje que está de saco negro y pantalón rojo mirando directamente hacia nosotros y a los espectadores. Podría ser. Es bastante parecido a otro autorretrato que vamos a ver más adelante. Nos muestra esta profusión de temas que era un tipo de pintura muy popular. Aquí el pavo real que se representa, muy naturalista, muy bien pintado, muy bien dibujado. A la derecha alcanzamos a ver con más claridad una fortaleza, está lejos en el paisaje, muy grande, los muros de una ciudad o de un castillo. Aquí tenemos varias cosas. Tal vez menos gente, del año 1500 también, en la Galería de los Oficios, también pintado al temple, sobre panel de madera, uno con 11 centímetros de alto por 1,34 de ancho. Se demoró algún tiempo en pintarlo, más o menos se le data entre el 1475 y el 1500. O sea, está hecho en algún momento de 25 años. No hay una datación muy precisa. Fue un encargo para la misma Capilla Lamy. Está en la entrada de la iglesia de Santa María Novella. Ahí está la familia Medici. El viejo Medici, Cosme, es el hombre que está en primer nivel presentando sus saludos al niño. Y en los dos hombres que están como mirándose casi a los pies de la Virgen están los más jóvenes. Está Lorenzo, por ejemplo, que es el de la derecha. A la izquierda están los palafreneros, los mayordomos, las personas de la servidumbre que acompañan a los señores. Hay otros señores importantes a la derecha y el hombre de vestido café, de túnica café, que está en el extremo derecho del cuadro. En el primer plano, mirando hacia nosotros, es un autorretrato de Sandro Botticelli. Tenemos entonces que él se muestra como el autor de la obra. Hay bastante naturalidad en la aplicación del color y de las superficies y de las texturas de la piedra. No hay mucha naturaleza vegetal. Hay 2 o 3 maticas que han crecido entre la fisura de las rocas.
Es una habitación muy pobre, muy simple, muy sencilla, muy básica. Contrasta mucho la pobreza del lugar, casi una cosa a medio derrumbarse, con la ropa que tiene María, por ejemplo, como que no cuadra que una señora que está, digámoslo así, pues en términos sencillos, también vestida, esté en un lugar como este teniendo su hijo, y que menos todavía que haya esa promoción de personajes de alta calidad social presentándole sus respetos en ese lugar. Es una contradicción, pero una contradicción que todo el mundo entendía y que era, digamos, lógica, pero normal para la época. En la versión, ya no pictórica, sino en la versión pues, textual, se habla de que solamente unos cuantos pastores, unas cuantas personas fueron testigos de ese acontecimiento. Se habla que llegaron estos magos del Oriente, estos seguidores pues, del estudio de los astros, y que después se fueron para Egipto, cuando el rey Herodes ordena matar a todos los niños. Bien. Miren la calidad de los retratos. Cada figura es un retrato, porque cada figura corresponde a un personaje de verdad. O sea, están retratados en su talante, en su expresión. El hombre joven que está allí pareciera ser uno de los criados, pero debe ser criado de mucho nivel, porque está armado. Y yo tengo entendido que solamente los caballeros o las personas de alto nivel social podían portar espadas en público. Puede ser también uno de los jóvenes de la familia. Su ropa parece ser bastante elegante, bastante fina para que la consideráramos como un palafrenero simplemente. Tiene un collar como alrededor del cuello que le baja hasta al pecho. Y ahí en los tres rostros vemos expresiones muy naturales, expresiones que han sido estudiadas en detalle por el pintor. En primer plano al pintor, y la mejor imagen tal vez que tenemos de él, que nos permite ver cómo era. Tuvo una vida bastante involucrada dentro de la alta sociedad de Florencia. Al final de su vida parece que no tenía mucha fortuna, como que cayó en un poco de decadencia. Se involucró en una relación complicada con la hija o la esposa de un hombre muy poderoso, que se convirtió pues en su musa y que está pintada por él como Venus en el nacimiento de Venus. Parece ser que esto le ocasionó más de una dificultad. Allí tenemos una serie de personajes importantes, todos posando. El retrato de perfil fue el retrato típico de la primera parte del Renacimiento italiano. Y aquí tenemos que hay 4, 5, 6 retratos de perfil en esta parte de la pintura. Es notable el tratamiento de las ropas porque nos dan volumen. La degradación del tono, del color, permite percibir el cuerpo más allá de la tela. Lo tenemos en todos. En el pintor, que se autorretrata, uno puede percibir el hombro izquierdo, debajo de la tela, el brazo derecho, el cuerpo en general, tiene masa, tiene volumen. Todos los cuerpos que aquí tienen volumen, no son planos, no son pinturas planas. Son pinturas que le dan, por manejo de color y de luz y sombra, dan la posibilidad de construir volúmenes, que era muy importante. Acordémonos que en el Renacimiento una de las claves es representar lo que el ojo ve. Fíjense que aquí a la distancia vemos unas imágenes, hay un puente, parece unos árboles, pero muy, muy borrosos. Es porque el ojo humano a esa distancia ve borroso. Si esto hubiera sido una pintura
del Renacimiento en la parte que hoy llamamos Países Bajos y Alemania, este puente del fondo estaría detallado, como si estuviéramos viéndolo con un telescopio. Hagamos una diferencia interesante que encontré en estos días, y es la siguiente. El pintor de los Países Bajos y Alemania, en este mismo periodo, en este mismo momento en que está haciendo esta pintura Sandro Botticelli, están pintando con microscopio la parte que vemos aquí en primer plano y con telescopio la parte que vemos lejana. Es una manera de hablar, porque en las dos es como si la vista estuviera enfocada simultáneamente en las dos partes del paisaje, tanto en el paisaje de fondo como en el primer plano. El ojo humano no ve así. El ojo humano está enfocado en el primer plano, entonces el fondo se difumina. Y si está enfocado en el último plano, el primer plano se desaparece y se difumina. Ve aquí el plano de fondo, totalmente difuminado. En la parte de abajo parece haber una barca, con un hombre en la barca, pareciera que hay una vía de agua. Y vemos el retrato del pintor entonces, joven, muy joven todavía, ya habiendo alcanzado para esta época un prestigio suficiente como para que la alta sociedad de su tiempo lo contrate para pintar las obras de sus capillas. Y mira como normalmente es la parte anatómica, sino que uno puede establecer casi un nexo de conversación con el personaje. Es también el carácter. Él nos cuenta su carácter, lo que está pensando de nosotros y de la gente que acaba de pintar y de él mismo. Es un autorretrato no solamente de la parte física, de la parte visual de primera instancia, sino del carácter. Esta es de 1482, también pintura del temple sobre panel de madera. Y vemos otra vez las ruinas arquitectónicas, el techo y las vigas nos ayudan a construir una línea de fuga que está detrás de la Virgen María, al fondo, tal vez al fondo del laguito, puede estar un punto de fuga allí. Habría que coger las líneas de las vigas del techo y llevarlas con una regla hasta donde se encuentren, ahí está el punto de fuga. Al fondo una naturaleza simple, sencilla, sin detalles, y algo que ya vimos, es como un abrazo. Una línea de personas viene por la derecha, otra línea de personas viene por la izquierda, y van formando un semicírculo alrededor del tema central, que es María, como siempre joven, con el bebé sobre una de sus rodillas, sosteniéndola delicadamente con sus manos. José siempre aparece en un plano secundario, sin hacer ninguna acción, como mirando nada más. Él observa, no actúa, no es protagonista, digamos, en ese sentido. Y aquí los personajes pues importantes, que son quienes han pagado la pintura, están en la parte que cierra el círculo. Esos dos tenazas que vienen de izquierda a derecha sirven para cerrarlos. Vemos el detalle de las monturas de los caballos, que nos habla de monturas muy costosas y por lo tanto gente muy rica y muy importante. La moda es la moda de la época. Estos pintores no hacían ningún esfuerzo por pensar en términos históricos, por pensar cómo se vestiría la gente en Palestina hace 1500 años, no les preocupaba ese asunto en lo absoluto, no era tema de su tiempo. Ellos representan la moda que les corresponde, la moda de su presente. Podemos decir entonces que todos estos señores que vemos allí arrodillándose y mirando, algunos orando, estos personajes están vestidos a su época. Y ya habíamos anotado, obviamente, no es histórica en ese sentido. No es histórica en el sentido de que estos personajes no estuvieron en ese lugar, ni hubo ningún tipo de manifestación de esa clase.
Ahora vamos a mirar la oración de los magos de Leonardo da Vinci, con una anotación. En los videos anteriores era un poquito extenso el material. En los que haga de aquí en adelante voy a tratar menos material para hacerlo menos pesado. Esto para que ustedes lo lean con despacio y con calma. Lo detienen allí, lo leen. Digamos lo siguiente, que Leonardo recibe un encargo, comienza a hacer el encargo como un boceto para hacer una pintura al fresco, posiblemente, o una pintura definitiva sobre madera. En ese momento es llamado a Milán, o enviado a Milán por los Medici, con un regalo para el gobernante de Milán, que era un laúd, una especie de laúd que Leonardo había construido en plata. Se lo enviaban de regalo al duque de Milán y envían a Leonardo para que le enseñara a interpretarlo. Leonardo se va y deja la obra empezada, a pesar de que ya había cobrado el equivalente más o menos en pesos actuales de 10 millones de pesos. Fueron 28 ducados. 28 ducados equivalen a 2.374 dólares actuales, más o menos. Y eso daría unos 10 millones de pesos del 2025. O sea, estuvo relativamente bien pagado. La obra quedó entonces inconclusa. Después se le encomendó a Domenico Ghirlandaio, un pintor de la época bueno, y a Filippo Lippi, que la finalizaron muy distinta. No terminaron la obra de Leonardo, hicieron otra versión. Esta imagen nos permite apreciar el tamaño por las personas que están aquí frente a ella. Está en la Galería de los Oficios y es del año 1481. Fue realizada para los monjes de San Agustín en San Donato de Scopeto, cerca de Florencia. Esta es la obra que finalmente finalizan Filippino Lippi para los monjes de Scopeto. Como ven, no tiene nada que ver con la de Leonardo, está más en el sentido del estilo de Sandro Botticelli. Personajes importantes que llegan a rendirle sus respetos al niño y filas de personas que vienen por derecha e izquierda. Y personas que están de todo, conversando, mirando, señalando. En fin, o sea, parece ser el estilo típico para representar este tipo de obras en el periodo. Y Leonardo se había apartado de ello. Vamos a ver ahora cómo es que se aparta de eso. Esta obra estuvo guardada durante mucho tiempo. En el año 2012 se intentó restaurarla. Se demoró 4 años la restauración y se volvió a presentar al público en el 2016. Esto es una fotografía de la pintura antes de la restauración. Vemos que los colores han tenido un efecto de un corrimiento hacia un sepia y se han vuelto todos sepias. Es muy complicado poder saber cómo era exactamente el original, porque obviamente los colorantes actúan químicamente, se van degradando con el paso de los siglos, y estamos hablando aquí pues de 500 años aproximadamente mal contados. Tenemos lo siguiente: María con el niño en el centro, realzado un poco por el árbol que hay allí. A su alrededor no hay un grupo de gente pudiente. Mire que no vemos cabalgaduras muy importantes. Hay un caballo a la izquierda, cabritado, pero uno más. Parecen ser personas del común, personas con todo tipo de expresiones extrañas, asombrados, mirando, gritando, algunos simplemente curioseando. A la derecha, luego vemos el personaje en detalle,
Mirando hacia afuera está Leonardo, Leonardo joven, en un autorretrato suyo. En la parte del fondo vemos unas ruinas arquitectónicas a la izquierda. Parece ser una gente trabajando allí en esas ruinas arquitectónicas. Por debajo de esas ruinas parecen venir unos caballos hacia nosotros. Y a la derecha parece haber una batalla de hombres a caballo. Allí hay un antecedente, hay un antecedente de lo que serían una de sus obras más importantes y menos conocidas, que es la batalla de Anghiari. A Leonardo le fascinaban los caballos, era muy buen jinete, le gustaban los caballos de buena raza y le gustaba exhibirse, digámoslo así, andando a caballo por la ciudad donde vivía. Es una obra entonces que cambia el estilo por completo. No tiene nada que ver con las otras que habíamos visto antes. No hay desfiles de personas importantes viniendo, no hay ropas elegantes, no hay lujos, hay unas metáforas extrañas a la construcción que se derrumba, a la batalla que se libra. Es una especie de metáfora que tiene relación con el niño y con María, que están ausentes de todo lo que sucede a su alrededor. Ella está sonriente. Por general, en los retratos de Leonardo, en las pinturas de Leonardo, es muy común la relación madre-hijo. Y es muy común que la relación madre-hijo sea una madre que mira amorosamente al hijo. Y ese tipo de sonrisa delicado, esbozado, es el que vamos a encontrar en la Mona Lisa. O sea, es su sonrisa. Es lo que él piensa del afecto materno, que probablemente le hizo falta durante toda su vida. Su mamá era una esclava que venía de alguna lejana tierra en otra parte del mundo por los alrededores del Mar Negro. Fue comprada, fue a parar a manos del papá de Leonardo, que la embarazó. Es Leonardo el hijo. Ese hijo va a no tener, digamos, nombre importante, porque su papá nunca lo reconoció. Nunca tendría una relación muy estrecha ni con el papá ni con los hermanos. Con su mamá fue una relación más, no es posible saber qué tanto. Ya siendo muy mayor, en Milán, hay un texto suyo que dice: ahora que querrá la Caterina de su madre, es la única mención que existe a su madre específica en toda su vida, en todos sus textos escritos. Fue criado más que todo por un tío suyo en el campo, se educó en el campo, viendo el campo. Parece que es posible que su madre lo haya instruido, si tuvo alguna relación con ella, en los conocimientos del campo. Al haber sido una esclava, posiblemente fue analfabeta. Él no tuvo educación formal, es un autodidacta, asombrosamente inteligente, una de las personas más inteligentes que han existido en toda la historia humana. Aquí una fotografía de la misma obra después de la restauración. Permite ver más detalladamente lo que sucede, nos permite ver todo esto, cada parte la vamos a ver independiente. Nos permite ver lo que serían las ruinas o arquitectura en proceso de construcción. Yo casi me atrevería a decir que ruinas, porque han surgido dos árboles de los escombros del edificio. A la izquierda los vemos. Y vemos también un poquito más en detalle los caballos, el enfrentamiento a caballo entre los luchadores, con unos perros abajo también como peleando, o sea, como una batalla. Entonces, la batalla, la violencia, la lucha entre los seres humanos. Él decidiría que la guerra era una cosa bestial, la llamaba Pasia bestialísima, no obstante que tomó parte en ella, como ingeniero militar prácticamente, de César Borgia, y usó los cadáveres de los soldados para tomar notas de anatomía. Y a la izquierda, la construcción humana, lo que llamamos la civilización humana, en ruinas. O sea, la guerra y las ruinas son una especie de metáfora
y alrededor de María y el Niño, ya no una alta sociedad, sino la humanidad tal. Si hay unos hombres entregando unos obsequios, pero no parecen reyes, aquí parecen más menesterosos. Este primer hombre que hay aquí en un primer plano arrodillado parece un anciano menesteroso, y los que están alrededor tienen rostros muy extraños, algunos como de asombro, otros de indiferencia, otros están discutiendo. Habría sido muy interesante que lo hubiera finalizado, ¿no? Para saber cómo iba a mostrarnos todo esto. Hay un especialista, se llama Mauricio Seracini, en 1202 recibió un encargo de la Galería de los Oficios para hacer un estudio fotográfico, un diagnóstico de la obra. Él tomó 2.400 fotografías, usando todo tipo de espectro, infrarrojo, rayos X, en fin, toda clase de cosas para mirar qué había en la obra. Es posible que haya algún tipo de publicación sobre eso. Yo tengo un texto de Taschen sobre Leonardo muy grande, muy bueno, y hay algunas cosas allí. Sería muy interesante que de pronto la galería hiciera una publicación solo con las imágenes que tomó este personaje. No se intervino la obra, solo se fotografió, no hubo ningún tipo de intervención. O sea que, según él, había encontrado que Leonardo solo hizo el dibujo, el boceto, y que la pintura que existe en algunas partes nunca fue puesta por él, que es posterior, y que era muy posterior. Estas obras son muy complejas en ese sentido. Leonardo dejó 2 obras, las 2 sin terminar y las 2 con problemas. La otra es La Última Cena. También una Pinin Brambilla, una especialista, estuvo muchos años trabajándola pulgada por pulgada, tratando de reconstruir la obra original. Se podía hacer porque tenía muchas copias. De La Última Cena hay infinidad de copias de todas las épocas. Así que tenía frente a ella copias y había sobre el muro rastros de la pintura original, rastros que podían leerse pues, o verse usando tecnología muy avanzada. Hay quien critica esto y dicen que lo que vemos es la pintura de la señora Brambilla. Yo pienso que lo que vemos lo que quedó de la pintura de Leonardo, lo que se puede apreciar ahora. Aquí tenemos 2 visores de alta definición, más profundo el negro de la derecha, que permite entonces establecer digamos, más drama en la parte central, pero no sabemos si será la búsqueda original. Es muy complicado saberlo. Dibujo previo que nos muestra que hay mucha variación entre la idea original y lo que finalmente él hizo como boceto. Aquí se acerca más a todas las versiones que habíamos visto de Botticelli. La María con el niño, la mula y el buey estarían bajo techo en una ruina, y habría algunas personas allí a su derecha y a su izquierda, y al fondo una gente muy confusa. Es un dibujo un poquito confuso, pero en donde nos muestra que la idea fue evolucionando, que el punto de partida es lo que había, lo que se usaba, y que a partir de ese punto de partida fue buscando una nueva manera de representar, una visión personal, que finalmente pues, no logró plasmarse desafortunadamente. La parte superior. En la parte superior vemos la lucha a caballo con más detalle, algunos animales esbozados a la derecha, hay unas cabezas de caballo, pero no es claro, es muy borroso. Es muy complicado también saber cuántas personas están involucradas en esta lucha. Parecieran ser dos hombres a caballo, uno contra el otro.
y unos perros debajo que están participando también en el combate. Ahora lo miramos un poco más en detalle esto. A la izquierda vemos entonces la escalinata, hay unos hombres trabajando, hay un obrero, digámoslo así, en la parte superior que pareciera estar trabajando. Y hay alguien sentado sobre las escaleras, más bien observando algo. Y hay unos jinetes que vienen del fondo a la izquierda, muy confusos, son muy poco claros. Pareciera que hay un boceto inicial de cielo azul. Es muy complicado saber cuáles eran los colores finales de la obra. Muy complicado. Dado el proceso, quedó a mitad de camino y el deterioro que sufrió la obra a través de los siglos. Aquí vemos que es posible que sean una especie de ruinas en proceso de mantenimiento por el trabajador que hay junto a la columna en la parte de arriba. Abajo hay un grupo de señoras, creo yo, conversando con alguien que tiene algo en sus manos. Y vemos el grupo de personajes que vienen tal vez hacia donde está el niño, a caballo. Fotografías tomadas con distinto tipo de lentes que nos muestran las personas que están en la parte de abajo de las escaleras, el grupo de mujeres conversando a la izquierda y los rostros de quienes están mirando el nacimiento. No todos, hay una pareja besándose. O sea que hay una cierta semejanza a lo que pasa con el juicio final de Miguel Ángel mucho tiempo después, que hay toda clase de situaciones personales e interpersonales. Algunos miran hacia un lado, otros miran con detalle lo que está sucediendo, otros están involucrados en sus propios asuntos. Yo siempre he pensado que es la humanidad la que está allí presente. Aquí dos imágenes con distinto tipo de filtro. Como vemos, algunos filtros permiten observar unos detalles y otros otro. Por eso sería muy interesante conocer todo, las 2000 y pico de fotografías que se tomaron de distinta manera. Y un estudio de perspectiva. Era muy importante para él la perspectiva. En general, para todos los pintores del Renacimiento. Después que se desarrolla la perspectiva matemática por Filippo Brunelleschi, sobre todo arquitecto, que hizo la cúpula de Santa María de las Flores. Ahí encontramos la distinta manera como se construye el espacio tridimensional entre los italianos y los primitivos flamencos, llamémoslo así. Los primitivos flamencos construyen al fondo detalles minuciosos, como si se observara con telescopio, con el mismo nivel de definición de lo que hay en primer plano. Los italianos no. Los italianos van difuminando en la medida que se va hacia el fondo y construyen unas líneas de perspectiva. Esas líneas ayudan mucho el piso, por ejemplo. Cuando el piso está embaldosado, las líneas de la baldosa ayudan a ir hasta el fondo. Aquí él simplemente vemos por ejemplo que lo que no hay en la pintura original, en la última versión que nos llegó, el camello o el dromedario que está aquí frente a las escalas no aparece después. Parece haber mucha más cantidad de gente en la parte superior de la ruina o de la arquitectura. Pareciera haber más gente en la lucha a caballo también. Esto es un estudio pues de perspectiva que nos muestra la importancia que para él tiene y para los pintores de la época tiene este asunto. Una representación real, auténtica de los espacios. Aquí con otro tipo de filtro. Afortunadamente en la época nuestra existen todos estos medios tecnológicos que permiten incluso mirar debajo de la pintura o debajo del dibujo qué otras cosas hay.
porque a veces los pintores comienzan y sobre la marcha borran y pintan sobre lo pintado para hacer otras cosas, para quitar algunos elementos y agregar otros. A ojo no se puede ver esto. Hay que utilizar este tipo de instrumentos para poderlo lograr. Con otro tipo de filtro es posible ver un poco más en detalle los caballos. Las líneas de fuga. El punto de fuga claramente establecido, un punto lejano. Los hombres a caballo, luchando. El de la izquierda parece tener una espada en sus manos. Los caballos están chocándose entre sí. Y un acercamiento a esto sobre las líneas de perspectiva. Esta imagen nos permite ver más la masa corporal, tanto de los caballos como de los perros abajo o de los hombres están luchando. El de la izquierda tiene un escudo con su brazo izquierdo, una espada con la derecha. El jinete de la derecha es muy complicado de verlo con claridad. El hombre de la izquierda. Y en la parte de abajo pareciera haber otro hombre en esta escena, otro hombre en otro dibujo preparatorio, otro hombre que ha sido atacado posiblemente, ha sido herido y está tratando de protegerse del caballo. Y esta es la batalla de Anghiari. Vean ustedes que es muchos años después. Hay muchos años entre estas dos obras. Eso nos muestra que Leonardo desde sus inicios tiene unas ideas. Esta obra es muy barroca y el barroco no existía. Faltará más de un siglo para que el barroco llegue. Esta obra es una obra al fresco, la pintó en el Palacio de la Signoría en Florencia. Al frente estaba Miguel Ángel pintando la batalla de Cassina. Ninguna de las dos se terminó. Los dos se fueron sin terminar las obras. Parece ser, según estudios actuales, que se construyó un muro sobre la pintura de Leonardo para protegerla y que estaría allí. La National Geographic le permitieron que abriera unos pequeños orificios sobre la pintura que existe ahora, creo que de Giorgio Vasari, y para pasar unos lentes por los agujeritos, pero no lograron encontrar nada. Como la pintura que está en el primer plano ahora es muy valiosa también, pues no se puede destruir. Habría que mirar si se puede sacar del muro, aplicando algún tipo de tecnología muy novedosa y poder ver el original. Este es una copia, un dibujo tomado del original por Pedro Pablo Rubens, un pintor del barroco muy posterior. Pero fíjense que el movimiento de los animales, la torsión de los cuerpos, las expresiones de la cara, son muy lejanos a lo que es el Renacimiento. Muy lejanos al Renacimiento clásico. El Renacimiento clásico es más sereno, menos movimiento, menos acción, menos extremo en las expresiones. Es mucho más hierático. Si este hombre hubiera logrado terminar este fresco, hubiera cambiado la historia de la pintura. Volvamos entonces al fresco que estamos trabajando. El fresco no, perdón, al boceto que estamos trabajando. Ahí vemos entonces María con el niño, los tres ancianos que hay presentándole su respeto y llevando sus regalos consigo, vestidos no muy ricamente, al menos sobre este boceto inicial no se aprecia ninguna riqueza de las vestiduras. Y vemos en más detalle los rostros de las personas. El de la derecha, extrema derecha, mirando hacia afuera, parece ser un autorretrato de Leonardo. Los rostros y expresiones diversas. Cuando les digo que me recuerda el juicio final de Miguel Ángel, es porque allí encontramos también todo tipo de angustias, de dolores,
de figuras extrañas. Aquí tenemos toda la humanidad doliente, mejor dicho. Una idea muy moderna, entre comillas, muy moderna para su tiempo, que prefería más bien los desfiles sociales. Bocetos de figuras individuales. Estos acercamientos les permiten a ustedes mirar con detalle cada rostro, cada persona, cada expresión. Fíjense que hay mucha acción entre todo ahí, pero muy confusa, muy extraña. Uno de los que posiblemente lleve un regalo lo tiene ahí en la mano izquierda, en la mano derecha, perdón. Su rostro es con una expresión de desconcierto o de duda, como que no tiene claro qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo él allí. Lo que también sería bastante problemática, digamos, porque no se supone que estos personajes estuvieran dudando en ninguna manera de lo que estaba sucediendo frente a ellos. También el hombre que está exactamente al lado del niño, que se toma la cabeza con una de sus manos y con la otra la coloca en el pecho. Está mirando esto como con asombro, como que ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? La dulce mirada y expresión de María, joven, medio sonriente. Lo vamos a encontrar en Santa Ana, la Virgen y el Niño, en la Gioconda, en sus Madonas, que fueron hechas probablemente no por él personalmente, sino por su taller. La Virgen de la Rueca, en fin. El grupo de la derecha. El niño con su manito va a tomar el regalo. Es cuerpo de bebé. Ella lo toma muy delicadamente con sus dos manos, muy amorosamente. Tal vez como lo hubiera querido que fuera su relación con su madre. Era una gran anatomista, era un gran dibujante y un gran anatomista. De hecho, hace tal vez el primer estudio anatómico en la historia de la anatomía, no de la pintura y del arte, sino de la anatomía, de la medicina, amor. Y aquí la comparamos con el cartón de Burlington House, que son las dos de la derecha, y Santa Ana, la Virgen y el Niño, obra terminada, donde está María, su madre, María en primer plano, su madre en segundo plano, las dos mujeres muy dulcemente, todas las cuatro que están representadas. La mujer mayor parece indicarle a la más joven algo que ella sabe, y es muy especial la mirada y la expresión de María respecto a su hijo. Hay una especie de tristeza, de alegría, de, no sé, apenas un esbozo. Ese esbozo es lo típico del Renacimiento. Son gestos congelados un poco, son gestos que apenas están iniciando. Es muy distinto a los gestos violentos de la batalla de Anghiari, que vimos ahora hace un rato. Muy diferente. Por eso este hombre estaba a cierto punto adelantándose a su época en ese fresco. Y el autorretrato de Leonardo. Posible autorretrato de Leonardo joven. Está muy joven cuando lleva a cabo esta obra. Este es tal vez uno de los primeros encargos que él tuvo en su vida como pintor. Y aquí, la forma en que se tomaron, aquí vemos lo que queda de la obra, el estado en que se encuentra y el estudio que se hizo muy profundo de él.
el personaje, el investigador,